Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, colegas. Me presento, soy Josué Tenorio y les voy a hablar sobre lo que es la citotoxicidad directa específica que va a estar mediada por los linfocitos T citotóxicos. Ya, algo importante que cabe rescatar que los linfocitos T citotóxicos, bueno, los linfocitos T CD8 necesariamente necesitan diferenciarse en linfocitos T citotóxicos, esto mediante la adquisición de una maquinaria necesaria para que puedan matar a las células diana. Entonces, los linfocitos T citotóxicos dentro de su citoplasma necesitan tener numerosos lisosomas modificados que dentro de estos van a contener proteínas que son importantes para que puedan matar a la célula diana. Entonces, estas van a ser la perforina y las gancinas. Además que es importante que los linfocitos T citotóxicos también tengan, o bueno, secreten citocinas como la interferón gamma, que va a hacer que las células expresen más moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que va a mejorar la presentación de los antígenos. Ahora, estos acontecimientos de diferenciación moleculares van a tener lugar en la diferenciación de los linfocitos T citotóxicos debido a la transcripción de genes que van a codificar moléculas efectoras, debido a dos factores muy importantes de transcripción, que van a ser la TBET y la eomesodermina, que estos dos van a contribuir a que se eleve el grado de expresión tanto de la perforina como de las gancinas y del interferón gamma. Ya, ahora el linfocito T citotóxico tiene dos características muy importantes que lo caracterizan. Uno es importante que tenga un reconocimiento específico de las células diana. Otra es que que éstas produzcan proteínas que induzcan la muerte celular. Entonces, los linfocitos T citotóxicos van a matar a las células dianas que van a expresar ese mismo antígeno que va a estar asociado a la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a desencadenar la proliferación y diferenciación de los linfocitos que antes eran vírgenes y que ahora de los que van a derivar los linfocitos T citotóxicos. Ahora, esto es importante porque estos linfocitos T citotóxicos tienen alta especificidad en su acción lítica. Esto lo van a conseguir gracias a que se va a formar una región de contacto entre tanto el linfocito T citotóxico como la célula diana, que esta región de contacto va a ser conocida como una sinapsis inmunitaria. Entonces, para que tenga especificidad, tanto el linfocito T citotóxico como la célula diana van a formar esta sinapsis inmunitaria. Y aparte, otra característica que le da especificidad de acción lítica es que los linfocitos T citotóxicos solo van a secretar estas proteínas que van a destruir a la célula diana a través de esta sinapsis que se va a formar. Ya, ahora los linfocitos T citotóxicos, para su reconocimiento de la célula diana, van a reaccionar con ella usando un receptor para el antígeno. Este es el correceptor CD8 y las moléculas de adhesión. Esto para que estas sean reconocidas por el linfocito T citotóxico a la célula diana, que debe expresar, como ya bien dijimos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que va a funcionar como un ligando al linfocito T citotóxico. Ahora, algo importante que se rescata es que tanto la adhesión como la sinapsis inmunitaria se van a estabilizar, va a haber una estabilización gracias a que va a haber un anillo de integrinas, específicamente lo menciona que es la LFA1 en el linfocito T citotóxico, que va a estar unido al ligando ICAM1 en la célula diana. Ahora, en este anillo de integrinas también va a haber una placa productora de señales. Esta placa se va a producir una interacción que va a dar una interacción entre diferentes moléculas. En esta se menciona la TCR, a la proteína sinasa, la tirosina sinasa, el SQ y una región secretoria, que al interaccionar estas moléculas va a dar lugar al inicio de señales bioquímicas que van a activar al linfocito T citotóxico. Ahora, ya. Se menciona que el linfocito T citotóxico, una vez que
se une a lo que es la célula diana, eh, los gránulos que va a secretar a través de esta unión va a tardar en minutos entrar a la célula diana. Ahora, la muerte de la célula diana o la célula infectada se va a producir entre 2 a 6 horas. Algo importante que se rescata es que las señales del TCR van a llevar a la reorganización del citoesqueleto del linfocito T citotóxico y esto en el centro de organización de los microtúbulos del CTL, del linfocito T citotóxico, que se va a desplazar a las zonas más cercanas al contacto de la célula diana. Ahora, los gránulos citoplasmáticos del linfocito T citotóxico se van a transportar a lo largo de los microtúbulos y se van a centrar en una región de sinapsis, y esto va a hacer que la membrana del gránulo se vaya a fusionar con la membrana plasmática del dominio secretor. Ahora, esta unión va a dar lugar a una exocitosis de todas esas proteínas que secreta el linfocito T citotóxico. Ahora les voy a hablar sobre lo que es las principales proteínas citotóxicas en los gránulos de los linfocitos T citotóxicos, que este es el armamento necesario para que el linfocito T citotóxico pueda matar a su célula diana. En esta se menciona dos proteínas muy importantes, que es las granzimas y los que son las perforinas. Ya empecemos por los que es la granzima. Esta tiene 3 subtipos, el subtipo A, subtipo B y subtipo C, pero hace hincapié en que la granzima B es la única que va a ser necesaria para la citotoxicidad del linfocito T citotóxico, porque esta va a poder dividir y por tanto va a poder activar las caspasas que van a inducir la apoptosis de la célula diana. Por otro lado, tenemos a lo que es la perforina, que va a ser una molécula perturbadora de la membrana, que va a ser homóloga a la proteína del complemento 9. Ya, ahora aquí vamos a ver lo que es la muerte de la célula, que va a estar mediada tanto por la perforina y por la granzima. Entonces, ¿cuál es la principal función de la perforina? Esta va a ser la de facilitar la liberación de las granzimas en el citosol de la célula diana, para que pueda polimerizarse y poder formar poros acuosos en la membrana de la célula diana. Ahora, como se han formado, se forman complejos de granzima B cuando una vez la perforina logra poder meter a lo que es la granzima B. Entonces, ¿cómo era esto? Ya, no sé. Ya. Ya. La granzima B va a poder entrar al citoplasma, no, entra a lo que es a la célula diana y va a poder dividir y va a poder activar lo que es la caspasa 3. Y así va a poder como tal desencadenar la vía mitocondrial de la apoptosis de la célula diana. Ahora, este sería otro mecanismo que tiene el linfocito T citotóxico, que también le ayuda como tal a la apoptosis de la célula diana, que es el complejo FAS-L-FAS. Esto nos menciona que que los linfocitos T citotóxicos van a expresar una proteína de membrana que va a ser llamada ligando de FAS. Tanto en el linfocito T se va a llamar FAS-L, que se va a unir a un receptor mortal FAS, esto de la célula diana, que se va a expresar en en varios tipos celulares e infectados, y esta interacción va a dar lugar a la activación de las caspasas y a la apoptosis de los objetivos que van a expresar este FAS. T cells, as well as other cells, can be activated through a cell surface receptor called FAS. FAS is a member of the tumor necrosis factor receptor, or TNF receptor family, and binds to a TNF family member, FAS ligand, expressed on the surface of other cells, usually activated T cells. FAS ligand, like other TNF family members, is a trimer, and when the FAS receptor binds the trimeric ligand, 3 receptor chains are brought together to form another trimer. Bringing together the intracellular domains of FAS, which contain adapter molecules called death domains, allows them to bind other intracellular death domain-containing proteins, such as FADD. FADD acts as an adapter, linking FAS
to caspase 8, a member of intracellular proteases called caspases, so called because they cleave at the C-terminal side of aspartic acid residues. Caspase 8 binds initially as an inactive precursor, but once bound procaspase molecules are able to activate each other by cleavage, and then by a second cleavage, to release the protease domain from the complex of proteins assembled around the Fas receptor. The caspase 8 proteolytic domains activate other procaspases, which can in turn activate other procaspases in a proteolytic cascade. At the end of the cascade is an important effector caspase called caspase 3, which cleaves a protein known as ICAD, the inhibitor of the caspase-activated DNase. By cleaving ICAD, caspase 3 releases the active DNase, which is then able to migrate to the nucleus. In the nucleus, the caspase-activated DNase degrades chromatin, cutting the DNA into small pieces, and thus ultimately killing the cell. Entonces, en resumen, podemos decir que las funciones de los linfocitos T citotóxicos se basan más que todo en una principal función que es la de eliminar las células infectadas, tanto por los virus o por otros microorganismos intracelulares. También estas van a matar a células DNA infectadas mediante la liberación de proteínas citotóxicas almacenadas en estos granulos citoplasmáticos, que van a ser las renzimas y las perforinas. Ya, ahora continuando con lo que es el artículo, este artículo nos habla de, como tal, una evasión que tienen lo que son las células tumorales, que es, bueno, una variación que se va heredando genéticamente. Entonces, este mecanismo es a base de la plasmina que va a degradar lo que es selectivamente la faz L humana. Esta degradación va a ocurrir por la mutación evolutiva, que evolutivamente de la P153S. Al degradarse lo que es la faz L, va a perder la capacidad de inducir apoptosis tumoral. Entonces, esto va a reducir lo que es la eficacia de los linfocitos T y los CAR-T en los tumores que van a ser sólidos. Jóvenes, antes de Buenas, empezar con el puesto buenas. humoral, La activación de la respuesta inmunitaria humoral, ¿ok? Mi nombre es Tierra Flores Juan y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la respuesta inmunohumoral? Así en palabras simples, lo que nosotros tenemos que saber es que es una respuesta mediada por anticuerpos. Eso es lo principal, mediada por anticuerpos. Y ahí vamos a especificar, por ejemplo, el IgM, que es el más frecuente, el que se usa, y el IgG, ¿ok? Antes de todo eso, les voy a dar lo que es un panorama general, más o menos, de lo que vamos a hablar. Bueno, dentro de lo que son las vías para la síntesis de estos anticuerpos, se tiene que tener lo que son, hay lo que son vías dependientes y vías independientes, ¿ok? Las vías dependientes son aquellas que se desencadenan con ayuda de linfocitos de colaboradores, tal como se ve en la imagen. Ahí tenemos, es un linfocito T activado por proteínas y esta coadyuva junto con el linfocito B para que esta reaccione. En un momento les voy a dar más detalles, pero eso es a nivel panorama general. La vía T independiente, o sea, vía independiente de los linfocitos T, es esta en relación con monómeros multivalentes, estaría en relación con polisacáridos, ¿ok? Con polisacáridos. Y bueno, eso es el siguiente, por favor. Bueno, tal como lo hemos mencionado, la vía T dependiente y la vía independiente. Pero mencionarles que la vía T dependiente, ¿cuál es la diferencia? Diferencia es clave. La vía T dependiente es aquella que tiene mayor afinidad, es mucho más lenta, pero tiene, lo que más importa es la mayor afinidad. Y esto se da en una respuesta, en una respuesta secundaria.
Por ejemplo, si nosotros nos enfermamos, vamos a tener una respuesta primaria, respuesta inmune primaria. Si nosotros nos volvemos a infectar, digamos, o volvemos a resfriar, vamos a tener una respuesta inmune secundaria. Y la respuesta inmune secundaria está en relación con los linfocitos T dependientes. ¿Y a qué se relacionan? ¿Con qué reaccionan más que todo? Es la palabra clave. La palabra clave de los T dependientes es que ellos se relacionan con las proteínas. Es decir, los linfocitos T se encargan más que todo de procesamiento de proteínas. Esa es la diferencia, ¿ok? Bueno, dentro de lo que es esta tabla podemos ver lo que es en una respuesta inmune primaria y en lo que es la magnitud es menor, pero lo que es una respuesta inmune secundaria es mucho mayor, ¿ok? Eso ya lo sabemos por generales. Ahora vamos en la parte a mí que un poco más me llama la atención, que es la parte del isotipo del anticuerpo. En una primera etapa yo les he dicho que la afinidad es muy baja. En total hay un mayor predominio de IgM mayor a las IgG, pero en una etapa secundaria vamos a tener predominancia de IgG, IgA, IgE, o sea, es variado, o sea, hay mayor variedad de isotipos del mismo anticuerpo, ¿ok? Y como les dije, en una etapa, primera etapa, la afinidad es muy baja, muy baja, mientras en una etapa secundaria hay una mayor afinidad que se da por los anticuerpos, ¿ok? Siguiente, por favor. Bueno. Teniendo ya ese panorama, vamos a ir lo que es el reconocimiento del antígeno. Todo empieza con que cualquier antígeno de cualquier tejido tiene que migrar a órganos linfáticos secundarios. Esto por vía aferente, donde si observan en la imagen izquierda superior, van a ver lo que es ahí, es una representación gráfica de un ganglio linfático donde va a ir por la vía aferente, va a ir hasta la zona sub, eh, sub, eh, subescapular, bueno, subescapular. A esa altura, lo que va a haber es que va a haber un procesamiento del antígeno. En acá hay una célula verde que en la imagen se ve, que ese es un macrófago quien lo va a procesar el antígeno. Pero no solo es eso. En acá lo que va a procesar, aquí hay un diferente tipo de población de células dendríticas. Nosotros conocemos las células dendríticas que se encargan de procesamiento, pero aquí hay un diferente tipo de población que se llaman células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares se encargan, o más que todo, se encargan igual de presentar el antígeno, pero estas, a diferencia de las células dendríticas, el antígeno llega, estas no la procesan, o sea, entregan al linfocito B, le van a entregar, o sea, le van a enviar, por decirlo, le van a enviar, el linfocito B lo va a recibir, pero esta no va a recibir de una manera procesada. Esa es una diferencia clave con las células dendríticas, ¿ok? Eso es lo que representa. Las células dendríticas foliculares tienen los receptores para complemento tipo 2, que son muy diferentes a las células dendríticas. ¿Ok? Ok. Ahora ya se ha activado lo que son los linfocitos B. Sigue que se mantenga. El anterior, por favor. El anterior. Ok. Ok. Ahora ya tenemos lo que es en la imagen derecha inferior se ve lo que es los receptores, el receptor del linfocito B, ¿ok? Ok, este receptor es un inmunocomplejo, o sea, no inmunocomplejo, es un complejo proteico por inmunoglobulinas, el cual se caracteriza porque presenta una fracción constante, una fracción variable que reacciona ante un determinado antígeno, ¿ok? Estas, al interactuar con estas, van a provocar unas señales intracelulares por medio de las ITAMs, entre otras. Eso va a provocar una mayor proliferación y diferenciación del linfocito B. Ahora, tenemos que hablar también de esa es una vía dependiente a la activación por medio del antígeno. Ahora, podemos hablar, por ejemplo, que el linfocito B también se puede activar por los PAMPs, por los eh, patrones moleculares asociados a daño. Sí, asociados a daño. La cosa es que de estos van a actuar sobre los receptores tipo TOL y tenemos
tres tipos de receptores, el 5, el 7 y el 9. El 5 reacciona con en antígenos, por ejemplo, como la flagelina. El 7 reacciona con, perdón, perdone, doctor Rey, perdone. Los receptores, el, bueno, estaba en los receptores tipo TOL de tipo 7 se caracterizan porque estos reaccionan ante ARN multicatenario, ARN multicatenario. Y en los receptores tipo TOL tipo 9 estos reaccionan con el DNA, ¿ok? Bueno, también estas pueden ser activadas por las células presentadoras de antígenos, células dendríticas, también por las células mitóticas. ¿Ok? Esas son otras vías para activar a los linfocitos B. Bueno, también acá quiero echar énfasis que es al CDR2, que es muy importante, que es un coestimulador o coreceptor, mejor dicho, un coreceptor de los linfocitos B. Este coreceptor se caracteriza porque va a aumentar las señales de proliferación y diferenciación celular, y estos reaccionan ante el C3B, o sea, del complemento, ya sea porque se haya activado el complemento por la vía lecitina, por la vía alterna o por la vía clásica, va a formar el C3B, C3D, ¿ok? Ok, el siguiente, por favor. Ok, dentro de lo que son los cambios, tal como ve, los cambios fisiológicos van a ser una mayor expresión del CR7, una mayor expresión de coestimulación B7, lo que va a terminar, por ejemplo, una mayor migración en la zona de los linfocitos T, una mayor capacidad de los linfocitos T cooperadores, una mayor respuesta de los linfocitos T y una mayor tasa de supervivencia de los linfocitos B, o supervivencia, no tasa. ¿Por qué? Porque hay una disminución o hay una mayor expresión de proteínas antiapoptóticas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Como hay una mayor cantidad de CCR7, esto es muy importante porque el CCR7 es un receptor de los linfocitos T, ¿ok? Estos CCR7 va a interactuar tal como se ven, traten de seguirme, va a interactuar con las quimioatrayentes que son las CCL19 y CCL21. Y el T, linfocitos T, mientras los linfocitos B tienen receptores para quimioatrayentes como la CXCL. ¿Y cuál es su receptor? Es el CXCR5. Ese es su receptor de los linfocitos B. Ahora, ¿qué sucede? Eso es una etapa. Ahorita les voy a mostrar la imagen, pero la cosa es que ¿para qué es? El CCR7 hace que el linfocito T permanezca en su mismo lugar todo el tiempo y el CXCR5 hace que el linfocito B esté todo el tiempo en su mismo lugar o en la parte folicular. Ahora, ¿qué pasa cuando están activados? Por ejemplo, el linfocito T cooperador va a aumentar, o sea, va a disminuir, mejor dicho, el CCR7 y va a aumentar el ACC R5, lo cual va a provocar que abandone el linfocito T. Pero en el caso del linfocito B, igual va a aumentar una disminución del C y va a aumentar el CCR7, el cual va a provocar igual que abandone. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos resultados de interacción? Va a haber una migración donde tanto el linfocito B como el linfocito T tienen que interactuar. Esta interacción va a dar como consiguiente, como se ve en las imágenes, va a ser por la misma célula presentadora de antígenos, va a activar tanto la célula T como la célula B. Esto va a terminar en la interacción de estos dos y la presentación del antígeno, ¿ok? Bueno. Una vez que ya ha sido activado el linfocito T, bueno, una vez que ya ha sido, bueno, una vez que ya tenemos la interacción, hay lo que es una unión que el linfocito B
tiene que tener dos funciones eso. Una vez que se ha activado el linfocito B, el antígeno lo va a procesar interiormente y lo va a presentar por medio de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, el cual va a interactuar con las células, con los linfocitos T cooperadores, ¿ok? Esta interacción va a dar el péptido y consigo va a provocar la activación. Y esta activación del linfocito T va a provocar la unión entre, aquí hay dos ligandos muy importantes, que es la unión del CD40 y el CD40L, que es muy importante porque esta unión va a provocar la proliferación y diferenciación de los linfocitos T. Ok, en acá tenemos que hablar lo que es, esta es una representación histológica de un ganglio. Bueno, esta es la representación gráfica de un vaso. Lo que vamos a hablar aquí es que acá va a haber zonas, la zona clara oscura y la zona tenue. Bueno, la zona clara, ¿cuál es la importancia? La clara se encarga más que todo en aquí está los linfocitos B de alta afinidad. Estos linfocitos B de alta afinidad, ¿por qué son de alta afinidad? Es muy necesario porque a medida de que tiene más afinidad, van a producir anticuerpos mucho más específicos contra ciertos microorganismos, o sea, ¿me entienden? Mientras aquellos, y la zona oscura o clara es la zona donde hay mayor proliferación de células de linfocitos B. Pero la Linfocitos historia B de esto se es generan interesante en la porque médula en esta ósea. parte, más o menos en la zona oscura, bueno, a lo que les decía, en las células, en la zona oscura hay una mayor proliferación de células B y esta mayor proliferación de células B, no todas son específicas, no todas, hay siempre una migración de célula de la zona oscura, la zona clara, zona oscura, zona clara, zona oscura, zona clara, es como un ciclo y ¿cuál es el fin de ese ciclo? Es para que tenga una mayor afinidad el linfocito B hasta que forman lo que son los plasmoblastos más o menos, que esos son, es un tipo, es resultado, ¿ok? El video, por favor. Linfocitos B se generan en la médula ósea. Salen como células vírgenes y se almacenan principalmente en órganos linfoides secundarios como linfonodos y vaso, pero pueden circular por el sistema linfático y la vía sanguínea durante algunos meses en espera de ser activados. Si esto no ocurre, mueren por apoptosis. Los patógenos o sus antígenos pueden diseminarse del sitio de infección por la linfa o la sangre hacia los órganos linfoides secundarios en forma libre, asociados a moléculas o células. Algunos antígenos activan a cierto tipo de linfocitos B, pero otro tipo requiere la interacción con linfocitos T cooperadores previamente activados. Ok, dentro de lo que es mi artículo, en acá resalta lo más importante de esto, resalta lo que es el papel de los BCR, los receptores de células B, que ese es el nombre, receptores de células B, en cómo es que este tiene una interacción del tipo dinámica, o sea, no es como todo estático. Ok, y cómo es que este interviene, como les he dicho, en la proliferación de linfocitos B y en la síntesis de células plasmáticas, bueno, sí, en la diferenciación de células plasmáticas se consigue la producción de anticuerpos. Ok, eso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, colegas. Yo voy a exponer sobre las células plasmáticas. Siguiente, por favor. Ya, antes de entrar a las células plasmáticas, vamos a ver la diferencia entre los linfocitos B1 y B2. Los B1 pertenecen a la inmunidad innata, los B2 a la inmunidad adaptativa. La diferencia clave aquí es su celda de diferenciación. Los B1 tienen una CD5 positiva y los B2 tienen una CD5 negativa. Y las células plasmáticas tienen una CD138, que los distingue de los demás. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a ver la diferenciación del linaje B1 que nos va a dar una célula plasmática de vida corta. Luego tenemos el linaje de las células B2 que va a ser una célula B2 que se activa por un linfocito T, a diferencia del linaje B1 que no necesita activación de un linfocito T. Ahora este linfocito T, el linfocito B, perdón, activo, se puede dividir en una célula plasmática de vida corta, que es de un desarrollo extrafolicular, y una célula B que puede migrar a un centro germinal y nos va a dar una célula plasmática de vida larga o una célula B de memoria. Siguiente, por favor. Siguiente.
Ya, doctora, este es un esquema rápido del video de Corel, donde podemos ver el reconocimiento del antígeno por la célula B. En el número 1 tenemos aquí que debe reconocerlo por dos receptores BCRs y un antígeno que lo va a unir a estos dos BCRs a manera de puente. Nos saltamos al dibujo 3 donde expone el MHC tipo 2 con su epítope, y en el número 4 va a haber una sinapsis celular entre la CD4 y el linfocito B. Primero, la sinapsis se hace por el AMHC tipo 2 y el TCR, junto con su coreceptor TCD4. Posteriormente, una segunda señal de coactivación entre la CD40 y CD40L, para que se active la célula B y la célula TCD4 o T-helper secrete citocinas para que pueda activarse en célula plasmática. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a ver, una vez que tenemos el linfocito T, el linfocito B activo, va a migrar a la zona oscura del ganglio linfático, y ahí es donde va a haber una expansión clonal y también va a haber una hipermutación somática para que podamos tener diferentes tipos de BCRs. Luego, en la zona oscura se van a llamar centroblastos. Posteriormente salen a la zona clara, donde se llaman centrocitos, y no tengo un cursor para señalar, pero en la imagen de la derecha, en abajo, vemos a una célula dendrítica folicular que interactúa con el centrocito, y ahí es donde le va a presentar un antígeno. Lo característico es que esta célula dendrítica folicular no tiene un procesamiento de tipo MHC tipo 2, solo va a presentar al antígeno nativo como tal, y el centrocito va a presentar su BCR con otros correceptores para ver si tiene alta afinidad por el antígeno. En caso de que no la tenga, va a sufrir apoptosis, y en caso de que sí la tenga, va a pasar al linfocito T helper folicular en la parte de arriba. Van a hacer una sinapsis inmunológica, y lo principal aquí es la interleucina 21, y se van a diferenciar o en célula B de memoria o una célula B plasmática, una célula plasmática. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos, lo importante de esto es el cuadrito donde vemos los factores de transcripción PAC5, que es positivo para las células B activas, y posteriormente, mientras va desarrollándose, esta se vuelve negativa. En cambio, el factor de transcripción BLIMP1 se vuelve positivo en las células plasmáticas activadas y es negativo en los linfocitos B. Siguiente, por favor. Ya, aquí vemos el BLIMP1, que es un factor de transcripción que inhibe a otros factores de transcripción de las células B. Lo importante de este BLIMP1 es que hace que una célula B deje de secretar inmunoglobulinas de membrana, BCRs, y empiece a secretar más inmunoglobulinas que son secretoras. Y podemos ver aquí la expresión de XPB1, que es la proteína de caja X1, que hace que el retículo endoplasmático de una célula B sea grande y se vuelva más robusto, por así decirlo, al igual que el aparato de Golgi. Esto para darle una maquinaria a la célula plasmática de poder secretar gran cantidad de anticuerpos. Siguiente, por favor. Josu. Ya, aquí vemos la capacidad de migración de una célula plasmática. A través del factor de transcripción KLF2 se va a secretar una proteína en la membrana de la célula plasmática que es S1PR1, y va a ir como un imán hacia la sangre a través de su ligando, que es S1P. Una vez que llegue en la sangre, S1PR1 se internaliza y va a proyectarse en su membrana la quimiosina CXCR4. Esta es importante porque es la quimiosina que va a ser atraída hacia la médula ósea por la otra quimiosina, que es la CXCL12, secretada por las células estromales de la médula ósea. Siguiente, por favor. Y aquí les voy a hablar del nicho de supervivencia, porque una célula plasmática de vida larga puede sobrevivir. Vamos a tener aquí células estromales que le proporcionan un anclaje estructural a través de las BCAM y las alfa 4 y beta 1 integrinas. También vamos a tener factores de supervivencia que son el factor BAF, que es el factor activador de célula B, APRIL, que es otro factor de crecimiento igual y mantenimiento y proliferación de la célula, secretada tanto por los megacariocitos y las células estromales. Y este microambiente le proporciona a la célula plasmática de vida larga sobrevivir. Siguiente, por favor.
Ya, aquí vemos las diferencias entre una célula plasmática de vida corta y de vida larga. El origen, el de las de vida corta, es una respuesta extrafolicular. De las de vida larga, su origen son los centros germinales. Ahora, el linaje de donde se originan las de vida corta pueden ser los linfocitos B1 o pueden ser los linfocitos B2 activados. Y de los de vida larga, sí o sí son los B2. La ubicación donde se encuentran en órganos linfoides secundarios, los de vida corta, y los de vida larga se encuentran en los nichos de supervivencia en la médula ósea. Ahora, la dependencia del nicho, las de vida corta es baja porque casi no sobreviven muchos días. Luego, los de vida larga, gracias al nicho de supervivencia, pueden extender su tiempo de vida. El anticuerpo que secretan los de vida corta son de baja afinidad, en cambio los de vida larga tienen muy alta afinidad. El isotipo generalmente de las de vida corta es IgM y de las otras son IgA, IgE, IgG. Siguiente, por favor. Se sabe que las células B1 se autorrenuevan y además cuando se activan las células plasmáticas que se producen tienen una vida media muy corta. Por el contrario, las células B2 no se pueden autorrenovar y cuando se activan las células plasmáticas que se producen tienen una vida media muy larga. Y un detalle mucho más importante todavía es que unas pocas células B activadas van a pasar a ser linfocitos B de memoria que si entramos una vez posterior en contacto con el mismo antígeno van a tener, como ya sabéis, una acción mucho más eficaz y rápida. Ya, este es mi artículo donde vemos cómo se desarrollan las células plasmáticas de vida larga y nos proponen dos modelos. Uno que es el modelo de sitio de inducción, el inciso A, que nos dice que las células plasmáticas ya vienen programadas genéticamente desde su sitio de inducción en el ganglio linfático y cuando migran ya son células plasmáticas de vida larga. Luego tenemos el otro modelo en el inciso B, que es el modelo de sitio efector, donde se liberan simplemente del ganglio linfático células plasmáticas indistintamente y se diferencian en la médula ósea a través de los factores de supervivencia. Siguiente, por favor. Y este es mi segundo artículo, habla sobre el papel de las células plasmáticas de vida larga y de vida corta en la patogenia de lo que es la aterosclerosis. En la aterosclerosis los macrófagos van a fagocitar LDLs oxidadas, van a formar una célula espumosa y van a formar un centro necrótico. Ahora, ¿cómo ayudan para proteger las células plasmáticas de vida corta? Secretan IgMs pentaméricas que se unen a las LDLs y evitan que se forman células espumosas. Ahora, las células plasmáticas de vida larga tienen un papel contrario, que es un papel proinflamatorio, que van a estimular a los macrófagos a que secreten citocinas proinflamatorias o como se ve en la imagen, se pueden unir al mastocito y estos van a secretar IgE, proteasas, y las proteasas pueden romper la capa fibrosa y provocar eventos agudos de isquemia, por ejemplo. Gracias, eso sería todo. Bien, buenas tardes doctora, buenas tardes compañeros. Continúa con el tema de la inmunología, en este caso tenemos lo que es el subtema de la memoria inmunitaria. Siguiente, por favor. Bien, es importante mencionar sobre lo que es la memoria, que va a ser una capacidad que nos da la respuesta inmunitaria para generar un recuerdo, por así decirlo, y actuar ante un antígeno y pues actuar de manera más enérgica en repetidas ocasiones cuando estamos enfrente a un patógeno. Es decir, que por ejemplo, cuando una chica, por así decirlo, se acuerda, ¿no? Todo lo que hacen tal vez los demás, tiene una memoria rápida. Entonces, es parecido, ¿ya chicos? Entonces, vamos a iniciar cómo ocurre esto con la célula presentadora de antígeno. Ya lo habían mencionado. Ocurre una activación gracias a este linfocito T o B virgen. Ya estos van a hacer lo que es una expansión clonal, que se van a multiplicar, por así decirlo, se van a ocurrir una diferenciación para luego activar a estas células productoras de anticuerpos y continuar dividiéndose en dos partes, ¿no? Una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Esta inmunidad humoral va a estar relacionado con lo que es la eliminación del antígeno, pero acá hay una capacidad de que
la inmunidad celular, tanto como la inmunidad humoral para generar lo que es la memoria. Como ya lo habían explicado mis compañeros, va a ocasionar una parte de esa diferenciación o expansión clonal. Algunos van a quedarse ahí, por así decirlo, resguardando, ¿ya? Para formar lo que es la memoria. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos lo que es la generación de la memoria celular del linfocito T de memoria. Ya, entonces, lo celular está relacionado con el linfocito T, a diferencia del humoral que va a estar relacionado con el linfocito B. Estos van a tener similitudes en cuanto a la generación de la memoria, ya sabemos que están activados a través de la citocina, por ejemplo, acá tenemos la interleucina 2, van a ir a la activación y a la expansión clonal, que es muy importante porque parte o fragmentos de estos van a ir a resguardar y otros van a ir a por así decirlo, a luchar, por así decirlo, con el antígeno, y otros van a quedar ahí en resguardo y estas van a ser lo que son las células de memoria. Estas células de memoria no van a atacar como tal a el tejido, simplemente van a estar ahí en resguardo, inactivas, para cuando el antígeno en un patógeno que guarde el recuerdo puedan atacarlas después. Entonces, estos, como acá bien dice en la parte de la imagen, hay una supervivencia de la célula de memoria y estos van a estar localizados en los ganglios linfáticos, en la circulación, en la mucosa y en la piel. Siguiente, por favor. Bien, acá voy a complementar con lo que es un artículo que busqué que es sobre los linfocitos T de memoria. Estos nos dice que hay 3 subtipos de linfocitos T de memoria que son los residentes, los centrales y los periféricos o efectores. Ya, los periféricos o efectores van a estar en la circulación y los periféricos van a estar, bueno, como periferia en la piel. Y estos te dice que van a expresar lo que son marcadores característicos como la CD69, la CD113, y estos también, por cómo van a sobrevivir estando ahí, es gracias a estos, a la interleucina 7 y al factor de crecimiento transcripcional beta. Gracias a estos están ahí sobreviviendo y van a tener lo que es la capacidad de diferenciarse y mantenerse estos linfocitos T de memoria. Siguiente, por favor. Bien, esto es una imagen relacionada al artículo que nos muestra lo que les decía, el CD113, el CD69 y el CXCR6 que están en la piel. Ya lo he marcado ahí con la flecha porque la imagen salió un poco errónea, pero lo del pulmón está correcto, CD69, CD103 y el CD49, por ejemplo. Estos van a ser como marcadores centinela que van a estar relacionados a mantener a estos linfocitos T de memoria en su lugar, por así decirlo. Siguiente, por favor. Bien, la generación de la memoria humoral relacionada con los linfocitos B es lo mismo, ya prácticamente, pero en este caso la diferencia es que va a estar dado por anticuerpos. A diferencia de celular que necesitaba una célula presentadora de antígeno para activarse, estas necesitan a lo que es, bueno, no necesita, sino que está relacionado con el anticuerpo y estos, en general, la memoria va a ser más específica, característica de lo que es el sistema inmune adaptativo. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos lo que es la diferenciación de lo que es el linfocito T virgen, ya está activado, la expansión clonal, que es muy importante, para llegar a lo que es el linfocito linfocito B de memoria, perdón. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, este artículo también está relacionado, pero ya con lo que es antes, antes. Lo que es en el artículo, sí, ok. Trata sobre los linfocitos B de memoria. Te dice que pues ahora ya es más, antes se creía que solo estaban ahí inactivos, pero ahora se dice que pues está en diferentes localizaciones, tienen receptores, tienen más relación con interleucinas y demás, entonces tienen más capacidad, no simplemente están ahí para el recuerdo y cuando viene un antígeno actuar. Simplemente esto se diferencia entre varios mecanismos, por así decirlo. Siguiente, por favor. Esta es una imagen también relacionada con lo que es el artículo, que te dice la diferenciación. Me llama mucho la atención lo que es la imagen relacionado con lo que es nuestros compañeros ya lo habían explicado, el centro germinal donde se diferencia también las células plasmáticas y lo que es las células de memoria que van a estar relacionados con esta en competencia.
Siguiente, por favor. And the lymphoid organs, naive T cells and dendritic cells meet. The dendritic cells have already had contact with a pathogen and present the antigen on the surface. They are also professional antigen-presenting cells. The T cell scans the dendritic cell for the antigen for which the T cell was trained in the thymus. If it finds the antigen, T cell activation begins and, among other things, clonal expansion occurs. The cell reproduces itself thousands of times. These cells respond to a specific pathogen or antigen. Then, some T cells start their journey and migrate to other tissues. Once there, the cytotoxic T cells scan other cells with their receptors to look for cells that have the specific antigen on the surface. If they find their antigen in a cell, they know that a pathogen, for example, is in the cell. The cytotoxic T cells begin to induce Bien, eso era más o menos lo que les acabo de explicar todo en todo este momento. Ahora viene lo que es la respuesta primaria y secundaria relacionado con lo que es la memoria. Hay que diferenciar lo que es la primaria con la secundaria, que está dado por inmunoglobulinas, que puede ser la IgM, que actúa en la primaria. Y acá lo que es importante recalcar es en la memoria, que es la IgG. Ya va a ser más rápido, va a ser más específica y más intensa cuando tengamos en contacto con otro antígeno. Siguiente, por favor. Imaginaros que hoy es el día cero y he cogido una infección por salmonela porque he comido una mayonesa en malas condiciones. A partir de una semana, desde hoy, se empezarían a detectar en mi sangre anticuerpos antisalmonela. Y veis que se llega al máximo a las 2 semanas por infección. Más o menos a la tercera semana post-infección ya ha decaído la cantidad de IgM y apenas tengo en la sangre. Pues bien, ahora por desgracia, y dentro de 3 años, vuelvo a coger la misma cepa de salmonela en otra mayonesa. El anticuerpo que se va a producir es inmunoglobulina G y se va a producir de un modo mucho más rápido. Fijaros que la curva sube mucho más rápido en el tiempo, en 2 o 3 días, alcanza un máximo y a partir de aquí va a decaer de un modo muy suave, con lo cual voy a estar protegido con IgG frente a la salmonela durante muchísimo tiempo. Bueno, pues esta respuesta secundaria o de memoria, esta característica del sistema inmune adaptativo, es específica de ese patógeno, de ese antígeno A, que es la salmonela. Porque si dentro de 3 años, a la vez que me contagio esta salmonela, me contagia a otro compañero la gripe, mi sistema inmunitario, si es la primera vez que he tenido la gripe, va a responder con una respuesta primaria, es decir, va a tardar una semana en producir anticuerpos, estos van a ser de tipo IgM y enseguida van a decaer en la concentración en sangre, con lo cual... Bien. Buenas tardes, doctora. Vamos a continuar con el tema de inmunoglobulinas o anticuerpos. Siguiente, por favor. Como todos ya sabemos que es una inmunoglobulina o un anticuerpo. Ahora basémonos en su estructura. En su estructura se va a dividir en 2 cadenas. Bueno, va a estar conformado por 2 cadenas pesadas que van a ser la CH3, CH2 y la BH y la CH1. Lo cual también va a estar identificado por 2 cadenas ligeras que van a ser la CL y la BL. Aparte de eso, va a constar de una adhesión variable y una adhesión constante, lo cual la parte CL y BL van a ser adhesiones que se va a presentar como adhesión FAP, que va a ser el que se une al antígeno, y también va a presentar una adhesión que va a ser la adhesión FC, que se va a unir a un receptor. Ahora, también cabe mencionar que va a estar unido por puentes disulfuro y también mencionamos que tiene una adhesión bisagra que le va a dar la estructura. También cabe mencionar que los continentes, en este caso, los fragmentos como el CH3, CH2, son los que le van a dar la característica de isotipo a esta inmunoglobulina. Como pueden observar en la parte inferior del lado derecho, podemos ver que la adhesión FC es la única que se encarga de unirse con el factor, con el receptor FC de una célula o un efector de célula, una célula efector. En cambio, la adhesión FAP es la que se ve encargada de unirse en un patógeno. Siguiente, por favor. Como podemos ver, varias de las inmunoglobulinas van a ser monómeros. En caso de la inmunoglobulina A y la M van a ser distintas. En la A va a ser un dímero, lo cual aquí ya va a aparecer que va a estar conformado por una cadena J, lo cual va a unir estos monómeros juntos. Y también va a tener un componente secretor, lo cual se va a encargar de proteger a la inmunoglobulina por agentes, se puede decir por agentes digestivos, por ejemplo en el moco intestinal, en el respiratorio, o así sucesivamente. En cambio, en la IgM es caracterizado porque es un pentámero, lo cual va a estar conformado por 5 monómeros, lo cual va a estar unido también igualmente por una cadena J, lo cual es principal en suero durante infecciones agudas. También se puede decir que es el primer anticuerpo en la respuesta primaria.
También tenemos otra característica destacable de acá, que es la inmunoglobulina E, lo cual este monómero tiene una característica especial, que va a tener un dominio constante adicional, que va a ser la CH4. En cambio, los otros simplemente van a tener CH3, CH2 y CH1. En cambio, la inmunoglobulina E va a contar con la CH4. Siguiente, por favor. Tenemos las cadenas pesadas en el cromosoma 14, las cadenas ligeras en los cromosomas 2 y 22, los genes que codifican para estas proteínas. Y los genes se han fragmentado en trozos. El primer grupo de trozos son los genes o fragmentos o segmentos variables. Y se utiliza la letra V, que viene del inglés variable. En las cadenas pesadas, además, tenemos un segundo bombo, digámoslo así, con este ejemplo que estamos usando, con los segmentos D, de diversity, que también nos vale en español, diversidad. Tenemos 30 fragmentos de diversidad en las cadenas pesadas. Luego tenemos, tanto en pesadas como en ligeras, los segmentos o fragmentos J, que viene del inglés joining, de unión. Y tenemos en las cadenas pesadas 6, como veis, y en las cadenas ligeras en capa tenemos 5 y en lambda tenemos 3, lo que pasa que están separados, no están agrupados en una misma región como pasaba hasta el momento. Por último, tenemos los segmentos o fragmentos que codifican para las porciones constantes, tanto de la cadena pesada. Hay 9 isotipos y subclases, por lo tanto hay 9 genes constantes. Y luego tenemos un único segmento para la cadena capa y 3 segmentos para la cadena lambda, que solo probablemente uno de ellos sea funcional. En cualquier caso, como veis, en lambda hay una pequeña variación y hay como 3 tándem, JC, JC, JC. Pero tenemos 3 segmentos J y 3 segmentos T. ¿Veis que en la tabla? Siguiente, por favor. Bueno, en las funciones biológicas que va a cumplir las inmunoglobulinas tenemos que va a ser la de neutralización, la cual la inmunoglobulina, la parte FAP, se va a unir al virus, lo cual va a evitar que este virus se une con su receptor y por ejemplo, para que se une con su receptor, por ejemplo, la CD4, etcétera, y para que sea, produzca técnicamente la patogenia. En cambio, también tiene una opsonización en una de sus funciones, lo cual va a ayudar a marcar a esta bacteria, lo cual, como ya les acabo de mencionar, se va a unir el fragmento FAP y el fragmento FC va a estar libre para tener un contacto con los receptores del macrófago, por ejemplo, la CD16, la CD32 o la CD64, para así logre fagocitarlo. También va a tener la activación del sistema de complemento, lo cual ya había mencionado en anteriores exposiciones mis compañeros, lo cual van a activar la vía clásica. También tenemos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿De qué trata esto? Técnicamente los anticuerpos unidos a la célula infectada permite que las células NK liberen granzimas y perforinas para que realice una apoptosis. También tenemos la activación de mastocitos y basófilos y también tenemos la protección de mucosas. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí, los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Son anticuerpos idénticos producidos en un solo clon del linfocito B, dirigido contra un único epítopo antigénico. ¿Qué es un epítopo? Es una sección o es un segmento específico de un antígeno donde se van a enfocar acá. También, la producción de estos anticuerpos monoclonales, ¿en qué consiste? Consiste en la inmunización al animal, o sea, se le transfiere un antígeno, lo cual en el animal, en este caso en un ratón, se va a provocar que haya una activación de los linfocitos B, lo cual estos linfocitos B se le va a extraer y lo cual se va a aislar y lo cual van a unirlo esto con un mieloma, ya que sabemos que el mieloma son inmortales y también van a provocar una reacción. Después hay la selección HAT, lo cual solo van a elegirse solo los que sobreviven estos híbridos. Después hay una clonación donde se van a alelar estos clones individuales. Y la producción, lo cual va a ser el clon seleccionado, produce en grandes cantidades en un solo anticuerpo. ¿Para qué nos ayuda esto? Tiene aplicaciones terapéuticas, perdón. Nos ayuda para oncología, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, inflamación o trasplantes o el diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya. En cambio, en los anticuerpos policlonales, ¿qué es? Es una mezcla heterogénea de anticuerpos producidos por múltiples clones de linfocitos B, dirigidos contra diferentes epítopos del mismo antígeno. Aquí tenemos la producción de anticuerpos policlonales. Como pueden ver en el lado superior izquierdo, se menciona que al colocar el antígeno
va a haber una activación de muchos linfocitos B, lo cual va a provocar una producción de múltiples anticuerpos diferentes. Las características van a ser que se conocen múltiples epítopos, por ejemplo, puede ser epítopos del tipo 1, 2 o 3, o dependiendo a qué segmento esté teniendo. Después va a haber una heterogeneidad de diferentes afinidades y clases. También la principal es que va a ser de menor costo y también es menos específico. Fuentes comunes. También las aplicaciones que puede ser por el diagnóstico, por ejemplo, ELISA o Western Blot, o para investigaciones, por ejemplo, detección de proteínas, citocinas o receptores. También hay para uso terapéutico o antivenenos o antitoxinas, y también para tratamiento de infecciones. Siguiente, por favor. Tiempo, doctora. Se cumplió el tiempo y a ver, le falta su artículo. ¿Qué pasó con el grupo? Porque ahorita Abel es el perjudicado. Cuando yo estaba hablando con ellos, no compatibilizó el tiempo, ¿no, Jorge? Cuando yo estaba diciendo si iban a presentar el video, ¿no? Todo es parte acortado, ¿no ve? No, sí, todo el tiempo que se tardó lo paré. Ah, ya. Bueno, realmente, ¿qué pasa con el grupo 4? Algunos se han pasado de tiempo en su exposición, porque no hay otro justificativo. Y quien sale perjudicado es su compañero Abel. Cuando todos deberían haber, incluso ustedes solamente son 8. Y seguramente han tenido más tiempo se han de repartir más minutos de exposición, pero algunos se han sobrepasado. Identificación rápida de anticuerpos monoclonales específicos contra antígenos en controladores de élite del VIH, utilizando plataforma Bacon. Esta investigación se realizó en personas también llamados como elite controllers. Son personas que presentan infección por VIH, pero logran mantener una baja carga viral y también sin tratamiento antirretroviral, lo cual, ¿qué es lo que demostraron en estos pacientes? Gracias a la plataforma Bacon, es una plataforma capaz de analizar células beta individuales y detectar células que producían inmunoglobulinas dirigidas contra proteínas de VIH, lo cual, al analizar las células beta, lograron generar 18 anticuerpos monoclonales diferentes. Eso es lo que se puede rescatar de este artículo. Siguiente, por favor. Ya, el siguiente artículo era un artículo monoclonal de inmunoglobulina M derivados de recién nacidos, lo cual modula la selectividad de metabolismo microbiano intestinal, lo cual, aparte de la función de las inmunoglobulinas, también nos dice este artículo que también ayuda a funciones metabólicas bacterianas, alterando la utilización de los nutrientes y la actividad microbiana intestinal, lo cual han hecho estos investigadores aislando células beta neonatales, y lo cual han desarrollado un anticuerpo monoclonal denominado M291, lo cual pertenecía de las inmunoglobulinas M, y lo cual este anticuerpo interactúa con bacterias intestinales y influenciaba en los procesos metabólicos, doctora. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, son las 6 en punto. Tenemos media hora para descansar. Por favor, no se salgan. Nos vemos.